Hola, ¿qué tal? Buenos días. 30 de abril. Se terminó el mes de abril, mañana 1 de mayo. Hice una publicación al día de ayer, en donde en mi visita a Solca, por cuanto soy paciente de Solca, me llamó la atención profundamente la gran cantidad de pacientes en el área, de tantas áreas que tiene Solca para hacer exámenes, en este caso radiológicos, de imágenes como tomografía, que era mi caso. La cantidad de personas adultas mayores, adultos, jóvenes, con situaciones una y otra más complejas. Sinceramente son cuadros muy dramáticos. Mi esposa, que me acompañó mientras me realizaban a mí la tomografía, conversó con una señora adulta mayor, la cual decía que había sido diagnosticada de cáncer al colon, que le habían practicado más de 30 radioterapias, de que durante el año pasado no se pudo chequear para continuar porque no tiene seguro social, y que reactiva sus controles en este año para ver cómo va. Estaba un poco, dice mi esposa, resentida con su hija porque no se quedó con ella, sino que la había dejado y se había ido. Entre muchas otras circunstancias como esas son las que me generan una amplia empatía. Empatía por cuanto he lidiado por el Valle de la Sombra de Muerte por 2 ocasiones. La primera en el 2021, si no mal recuerdo, en la pandemia. Estuve 25 días hospitalizado, a punto de la muerte, y de hecho por opiniones médicas de los doctores que me estuvieron a cargo de mi cuadro en ese entonces, dijeron que yo era un milagro viviente, que haya sobrevivido cuando estaba a punto inclusive de ser entubado. Las probabilidades de que hubiera sobrevivido a la intubación en ese entonces eran 50%. Y esto por decir un promedio de igual a igual. Sin embargo, la mayoría que se hacía ese procedimiento fallecía. Yo los vi. Yo los viví. Pero Dios me extendió la vida. Me logró sacar de esas circunstancias y logré retornar a casa. En el 2023, posteriormente de mi recuperación del COVID, haciéndome controles ordinarios, descubren una masa sospechosa en mi riñón derecho. Y en el 2024 determinan con una tomografía que esa masa era maligna y que la única solución posible era su extirpación, es decir, una nefrectomía radical derecha con un solo riñón. Y el 5 de agosto fui sujeto de esa intervención. Desde entonces yo soy paciente de Solca y tengo que hacerme continuos exámenes luego de esta operación que me hicieron, que fue una operación muy riesgosa, donde también me pusieron una pinta de sangre porque hubo como una especie de sangrado al momento de la extirpación. Era predecible que eso iba a pasar. Ya tenían preparada la pinta de sangre. Y una operación que demoró, según dicen los médicos, cerca de 5 horas. Muy compleja la operación. Mi vida cambió radicalmente desde ese entonces. De acuerdo con los exámenes y los informes del Ministerio de Salud Pública, soy una persona con enfermedad catastrófica. Y en los próximos días me dan una certificación, también una valoración de discapacidad. Por cuanto hoy seré parte del sujeto de los grupos vulnerables con evaluación y calificación de discapacidad. Curiosamente, yo defiendo a los grupos vulnerables. Tengo un hijo con discapacidad psicosocial. Me involucré en su defensa desde hace muchos años fundando la asociación AFAVEA, que es la Asociación de Familiares Vinculados al Espectro Autista. Soy su presidente y defiendo los derechos de los menos atendidos. Curiosamente,
ya no solamente seré defensor, sino también seré parte del grupo vulnerable, por tener enfermedad catastrófica y por tener discapacidad. Las vueltas que da la vida. Quiero hacer una reflexión bíblica con el título Debajo del sello del Cordero. Quizás para ti, que tienes un familiar o tienes estas circunstancias complejas, de padecer enfermedades muy difíciles. En el libro de Éxodo capítulo 12, Dios instruyó a su pueblo a marcar con la sangre de un cordero las puertas de sus casas para que el ángel de la muerte pasara a lo largo y no tocara a los primogénitos, recordando que esto era una señal que hacía Dios sobre el faraón para que dejen libertad a su pueblo, y que Faraón se resistía a cumplirlo. Este acto no era solo una protección física, sino era un símbolo de una profunda obediencia que tenía que tener que hacer y demostrar el pueblo de Dios de fe y rendición ante Jehová Dios. Hoy, muchos enfrentamos el sufrimiento de enfermedades variadas. Una de ellas es el cáncer, luchando cada día con dolor, con incertidumbre y hasta con cansancio. Es agotador y es desgastante ese proceso. Y en esa oscuridad Dios nos ha cambiado. Él sigue siendo el mismo que cuida, que nos protege y que nos libra a quienes confiamos en Él de manera real. Aunque la enfermedad golpee el cuerpo, el alma puede permanecer cubierta por el sello de su amor y su promesa. Jesús, llamado el Cordero de Dios, derramó su sangre para que tuviéramos vida eterna y esperanza en medio del sufrimiento. Su sangre es ahora nuestro sello espiritual. Aunque el cuerpo se debilite, el espíritu puede fortalecerse. Aunque el diagnóstico diga terminal, Dios puede decirte: yo soy la resurrección y la vida, según Juan 11:25. Dios no prometió una vida sin pruebas, pero sí prometió estar con nosotros en medio de ellas. Así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Job en medio de su aflicción, así como estuvo con Ana en su llanto, así como estuvo con David en su persecución, también está hoy contigo, está hoy conmigo, en la habitación de ese hospital, en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, en la sala de espera, en cada noche de insomnio. Ahí está Dios contigo, conmigo. Esperar no es fácil. Es una tarea muy complicada porque ejercita nuestra fe. Pero el que espera en Dios renueva sus fuerzas. Isaías 40:31. Creer no significa ignorar el dolor, para nada. Significa aferrarse a la esperanza. Tener fe no evita la tormenta, pero da paz en medio de ella. Ser paciente no es resignarse, para nada. Es saber que Dios sigue obrando aunque no vemos todavía su resultado. Te invito a que me acompañes en esta oración para aquellos que han sufrido o sufren una enfermedad catastrófica. Oramos. Señor amado, Padre de misericordia y Dios, hoy elevo esta oración por cada hijo tuyo que atraviesa el valle de sombra y de dolor a causa del cáncer u otra enfermedad catastrófica o devastadora, Señor. Tú conoces sus lágrimas, Padre. Tú conoces su cansancio, el de él, de sus familias. Tú conoces sus noches sin dormir. Tú ves lo que nadie más ve. El temor que a veces quiere apagar la esperanza, Señor. Tú lo sabes. Te ruego que extiendas tu mano poderosa sobre nuestras vidas, sobre cada vida que está necesitando de esta palabra hoy en este día. Que como en Egipto tu ángel pase por los hogares y los encuentre marcados, Señor, con la sangre poderosa de Jesucristo. Que el espíritu de muerte se desaparezca, Señor. Que el dolor se vaya, que no tenga autoridad sobre ellos porque han sido redimidos por la sangre de Cristo. Pon paz, Señor, en sus corazones. Renueva su fe, Señor, cada día. Llena sus cuartos de tu presencia, con tu luz que no se apaga, mi amado Padre. Si tú decides, si tu inmensa misericordia decides obrar un milagro de sanidad, te daremos gracias, te alabaremos, Señor. Si decides que el milagro será la paz en medio del dolor, también ayúdanos a entenderlo.
también te alabaremos porque tú eres soberano y bueno, Señor. Dales paciencia, dales resignación, Señor. Que aprendan a esperar en ti, como Job. A creer, Señor, en ti, como Abraham. A resistir, como Pablo. Que sientan, Señor, que no están solos. Que tú vas con ellos como poderoso gigante. Y si sus fuerzas fallan, Señor, que tu Espíritu Santo los sostenga con poder que sobrepasa todo entendimiento. Tú eres el Dios que sana, Señor. Que hay algo imposible para ti. Que hay imposible que tú puedas decir esto no lo puedo hacer. No hay nada. Tú eres el Dios que consuela. Tú eres el Dios que da vida. Incluso cuando todo pareciera perderse. Yo declaro en esta hora, en esta mañana del 30 de abril, declaro en el nombre de Jesús que ningún diagnóstico tiene la última palabra, porque la última palabra la tienes tú. Hoy lo cubrimos en oración, con un manto de fe, como un señal en tus puertas, con un clamor de esperanza a todo aquel que hoy ha creído, ha confiado por medio de este mensaje, de esta palabra, de que tú estás obrando y que tú eres esa respuesta que estaban esperando. Quizás en medio de la incertidumbre estaban esperando una respuesta y hoy cubrimos en oración a esa persona o a ese grupo de personas que estaban diciendo: Señor, estoy esperando que respondas, que esta sea la respuesta que tú tenías planeado para ellos. Que tú tenías planeado, Señor, para que ellos en este día 30 de abril, terminando el mes, hayan escogido este día para tener la respuesta que tú tenías para ellos. Que quizás demoró porque había mucha interferencia espiritual, había una lucha espiritual para que el ángel de Dios descendiera con el mensaje, pero finalmente llegó. Llegó con ese aliento de esperanza de decir: yo escuché tu oración desde el primer día que clamaste. Pero se interpuso el ángel de Persia y no permitió que viniera con el mensaje, pero ya fue vencido. Los ángeles derrumbaron toda fortaleza y hoy el mensaje es claro. Estás cubierto por la sangre de Cristo. Hay un manto de fe alrededor tuyo y nada ni nadie tocará al pueblo de Dios. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, porque tú permitiste este tiempo, me pusiste en mi corazón hacer esta oración por aquellos que están esperando una respuesta. Una oración que también me sumo para mi propia vida, Señor. Tú conoces cada una de las necesidades de los que están allí y conoces las mías. Tú sabes, Señor, lo que buscamos y lo que anhelamos, nuestras dudas y nuestras luchas. Tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. ¿Quién mejor que tú? Nadie va a entender más que tú, mi amado Señor, que estás allí, nuestras necesidades. Este medio electrónico, este medio que hoy estoy utilizando para proclamar tu palabra, para dar ánimo a aquel que está allí y para darme ánimo a mí mismo, Señor. Utilizo para bien lo que otros utilizan para mal. Utilizo para bien la red para que esta voz, que es tu voz, se llegue y se transmita al mundo entero, o por lo menos a aquella persona que estaba esperando esa respuesta. Si tú pusiste esto en mi corazón, hay alguien que está allí esperando esa respuesta. No sé si él escuchará hoy, mañana, pasado, pero hoy 30 de abril el Señor puso en mi corazón esta oración por ti. Una oración que también me sumo para mí, para mi propia vida, por el impacto que yo tuve al escuchar y al ver los testimonios de personas en Solca. Señor, nos cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos que somos más que vencedores en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amigo, amiga, espero que te haya servido nuestro tiempo y que te hayas dado el tiempo de esperar y de escuchar este mensaje. Gracias por ese tiempo. No es un tiempo perdido. No es un tiempo de vanidad. No es un tiempo de perder viendo cosas quizás que no sean tan importantes.
Quizás este es el mejor tiempo que tú has invertido en este primer día del último día del mes. Es el mejor tiempo que tú has invertido escuchando algo que realmente te va a impactar. Siempre y cuando permitiste que el Espíritu de Dios toque tu corazón. Siempre y cuando. Caso contrario, Dios no está forzado ni forzando a nadie para que le creamos a Él. Para nada. En el libre albedrío que tenemos tú y yo, tenemos la capacidad de escoger si le creemos o no le creemos a Dios. Y si le crees a Dios y simplemente estás interrogado pensando, yo creo en Él, pero no sé si Él querrá hacer algo por mí. Bueno, allí la respuesta, allí la oración. Ánimo, sé fuerte y sé valiente. Que hemos venido a este mundo para brillar, para hacer salir luz en medio de las tinieblas. Llegamos a este mundo para vencer y no ser vencidos. Llegamos a este mundo para marcar la diferencia. Llegamos a este mundo para ser pilares y construir el edificio del templo de la iglesia. Cada uno formamos parte de la iglesia. Y cada uno de nosotros es una pieza fundamental en donde se cimenta la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará. La palabra de Dios nunca pasará, nunca dejará de ser. Siempre cumplirá el propósito para la cual fue enviada. Siempre. Y por más dificultades que estemos pasando, la gracia y la gloria de Dios se manifestará sobre un pueblo que confía. Porque aunque sea así de pequeña tu fe, aunque sea pequeñita, no importa, porque esa minúscula fe es más que suficiente para que puedas decir a esa montaña que se mueva y se moverá. Esa montaña puede ser financiera, esa montaña puede ser sentimental, esa montaña puede ser laboral, esa montaña puede ser de salud. No sé qué montaña estás atravesando. O no sé si estás atravesando un desierto. O no sé si estás atravesando un sinfín de inconvenientes. No lo sé. Pero sé que en el Dios en el cual yo confío, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios de Israel, en el Dios en el cual he puesto yo mi confianza por medio de Jesucristo, porque nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Por medio de Él, yo estoy confiado de que en mi casa nada va a faltar. Estoy confiado de que a mis hijos, a mi esposa, a mi padre que aún sobrevive, no los va a tocar el enemigo. Estoy confiando de que, aunque Satanás está a la derecha acusándome de día y de noche, el Señor, mi Jesús, está defendiendo e intercediendo por mí de continuo. Y que mayor es Él y su intercesión que las acusaciones que el enemigo. Mayor. Y que luego de todo este tiempo de persecución, de prueba y de crisis, que Dios lo ha permitido en mi caso, y quizás en el caso de muchos, es solo el tiempo en el cual la gracia de Dios se ha perfeccionado, porque en mi debilidad Él se ha fortalecido. Y es allí en donde luego de este tiempo, como en el caso de Job, en donde Job tuvo que ser probado en todo, quitado muchas cosas, es en el nuevo tiempo en donde ahora Dios devuelve y multiplicado por 7 todo lo que el enemigo nos robó. Él sabe cada una de nuestras necesidades, sabe los anhelos de nuestro corazón, sabe lo que luchamos, lo que anhelamos, Dios sabe qué cosas están allí entorpeciendo para que no se cristalicen nuestros sueños. Dios lo sabe, no es nadie más. Y que Él, hoy, por medio de este tiempo que Él ha puesto en mi corazón, está recibiendo un mensaje que edifica tu vida y créeme que edifica la mía. Porque me estoy autoministrando a mí mismo también en este momento. Estoy terminando el mes de abril creyéndole a Dios de que mayo será un mayo de bendición amplísima. Estoy creyéndole a Dios de que mayo es el tiempo de grandes restauraciones, de devoluciones y de multiplicaciones de bendiciones multiplicadas por 7. Estoy creyendo a Dios que es el tiempo que Dios ha puesto de decir hasta aquí. El enemigo te tocó, hasta aquí le di permiso, hoy es el tiempo de bendición, hoy es el tiempo de fructificación, hoy es el tiempo de victoria, hoy es el tiempo donde tú vas a caminar ya no en el desierto, sino en un tiempo de amplísima bendición, donde la presencia de Dios esté allí como la casa de Obed-Edom, en donde la presencia de Dios estaba.
donde esa casa era tan conocida, tan reconocida, porque había cosas que en otras casas no pasaban, sino que en esa casa donde estaba el arca de Dios, donde la presencia de Dios estaba, allí se notaba la diferencia. Ese es el lugar. Es eso lo que yo siento, que es el tiempo en donde esa arca comienza a resplandecer, donde la gloria de Dios quema, derrumbando, quemando y destruyendo toda fortaleza que el enemigo ha levantado por años, o quizás de manera generacional. Es derrumbado toda fortaleza que el enemigo levantó contra tu vida y contra la mía, contra mi generación, contra mis hijos, contra generaciones de mis padres y mis abuelos. Hoy creo y declaro que es un tiempo nuevo, un tiempo de amplia bendición. Declaro esto palabra para tu vida y gracias por darte ese tiempo de escuchar la palabra de Dios. Yo soy pasajero, amigo, amiga. Yo soy simplemente un barro inservible, pero que sirve en las manos de Dios. Si no estoy tomado de su mano, simplemente soy polvo. Soy polvo tan inservible como los millones de polvos que existen en la creación, pero que en la mano de Dios me he convertido en hijo de Dios. Y en sus manos soy no una vasija, soy una piedra preciosa, soy una vasija de oro que el Señor utiliza para la gloria de Él, para la honra de Él. Y aquel que ha podido darse este tiempo de escucharme, te doy gracias porque has aprovechado hoy, 30 de abril, el mejor tiempo de tu vida. Un abrazo, seguiremos en contacto. Gracias. Este video es único, no lo estoy subiendo en mis otras redes. En Instagram no la estoy subiendo, no he grabado en TikTok. Esto es para aquí, para ustedes, muy exclusivamente para ustedes, los que me siguen en Facebook. Estoy con perfil público, antes lo había puesto en privado para que solamente mis contactos lo sigan, pero decidí ponerlo público para que si ustedes quieren repostear, si ustedes quieren reenviar el mensaje, están en toda libertad de hacerlo, porque lo único que se necesita es que Dios hable a través de su iglesia, y que alguno que allí está esperando un mensaje, hoy sea esa oportunidad. Nos vemos, hasta la próxima.